Muy bien, vamos a arrancar con este evento online de Microsoft Azure, servicios de cómputo. El evento va a ser grabado, por lo cual va a poder ser consultado al cierre. A partir del día de mañana va a estar disponible y vamos a hacer una publicación de todo lo que tiene que ver con este video. ¿Quién les habla? Pablo Ariel Di Loreto, desde Buenos Aires, Argentina. Actualmente me desarrollo como gerente de servicios IT en Algeiba S.A., que es una empresa con sede en Buenos Aires y en otros países de Latinoamérica. Soy docente, trabajo en tecnología desde el año 98 y desde abril del 2014 fui reconocido como MVP en Windows Expert IT Pro por parte de Microsoft. Acá tienen los datos de mi Twitter, blog y correo electrónico directo por si le quieren o necesitan contactarme por algún motivo. Colaboradores de esta presentación ha sido Nicolás Granata, también de Buenos Aires, Argentina, es un especialista técnico de Algeiba S.A., ha colaborado con todo lo que es presentación de diapositivas y algunos conceptos prácticos que vamos a estar recorriendo. Tienen debajo los datos de su Twitter, blog y correo electrónico directo en el caso de que quieran contactarlo. Cualquier duda, consulta que vaya apareciendo, entre Nicolás y yo vamos a estar respondiéndola, sea a través del panel de control o sea a través de un indicador. Es mucho más cómodo si se realiza mediante preguntas y respuestas del panel de control, porque nos permite ir avanzando en la presentación y luego ahí vamos respondiendo. Muy bien. Hoy vamos a estar viendo todo lo que tiene que ver con servicios de cómputo de Azure. Servicios de cómputo principalmente son equipos virtuales o máquinas virtuales, pero también vamos a estar hablando de servicios en la nube como Cloud Services, al igual que vamos a estar hablando sobre sitios web, que es otra de las características como plataforma que tiene Windows Azure. Hoy vamos a entender cómo se puede implementar un servicio web, cómo se puede implementar una máquina virtual y algunas consideraciones que hay que tener en cuenta para ello. Como objetivo y como alcance, el principal objetivo es que puedan conocer desde el lado que cada uno le toca, algunos como administradores, otros como gerentes o algún cargo gerencial que tienen que tomar decisiones, como los servicios de Microsoft Azure o Windows Azure como se conocía antes, pueden ayudar a las organizaciones a poder extender una infraestructura local hacia la nube, poder reducir costos de hardware, de software y costos operativos de mantenimiento de ese hardware, como así también toda la parte de sitios web, cómo nos pueden ayudar para reducir costos casi a cero con respecto a hardware e inversión de servidores, ¿sí? Vamos a estar recorriendo con demos ambas dos cosas, ¿sí? Toda la parte de servicios de cómputo para Virtual Machines la vamos a estar recorriendo y toda la parte de websites también lo vamos a estar recorriendo con el objetivo de poder mostrar en forma práctica cómo funciona. La duración del evento va a ser de aproximadamente entre 80 y 90 minutos. Todo va a depender también de algunas preguntas o dudas que vayan apareciendo. Vamos a empezar con una introducción a los servicios de Microsoft Azure, muy brevemente, por si alguien no está del todo enterado qué es Azure, ¿no? Azure es una plataforma en la nube de Microsoft que brinda 4 segmentos de soluciones. Por un lado están las soluciones de cómputo, que es lo que esta noche nos reúne a este horario tan particular en la Argentina puntualmente. Por otro lado, tenemos los servicios de datos, que esto lo vamos a estar viendo en una próxima presentación, donde vamos a recorrer todo lo que tiene que ver con servicios de storage puntualmente y algunos servicios de SQL. Por otro lado, Azure nos ofrece servicios de aplicación. Los servicios de aplicación los vamos a estar recorriendo en otro evento separado, puntualmente el próximo martes, también a la misma hora. Y por último, ofrece servicios de red. Los servicios de red son un componente muy especial y muy importante de la nube de Azure. Hoy vamos a tocar una parte. ¿Por qué? Porque al ver máquinas virtuales y al ver redes de máquinas virtuales, estamos obligados a ver servicios de red. No obstante,
vamos a ver con un foco de atención puntual y muy profundamente este jueves, 21 a 30 horas, horario de Argentina, todo lo que tiene que ver con servicios de redes e inclusive VPNs site-to-site. Hoy nosotros vamos a trabajar con una VPN site-to-site, ya es preexistente, no la vamos a explicar, no nos vamos a meter en todo eso, pero sí lo vamos a ver este jueves. Azure entonces es una solución global, fíjense que brinda servicios de cómputo, servicios de datos, servicios de aplicaciones y servicios de red. Los servicios están constantemente en evolución y se van agregando nuevos, ¿sí? Por lo cual esto no es estático. Hace muy poquito se agregó todo lo que es Remote App como servicios de aplicación en Azure. Nosotros hoy nos vamos a concentrar puntualmente en servicios de cómputo. Vamos a ver máquinas virtuales, servicios en la nube, websites, y servicios móviles simplemente los vamos a nombrar, los vamos a pasar muy por arriba, no porque no sean importantes, sino para todo lo que es el segmento IT Pro, quizás no representa un foco de atención importante. Ahora, cuando hablamos de nube, cuando hablamos de Azure, tenemos que ponernos de acuerdo en qué es lo que decimos cuando estamos hablando de nube, porque es muy común en el ambiente IT decir, me llevo tal servicio a la nube, tengo una nube privada, pero no todo es nube. Algunas cosas son virtualización, pero no todo es nube. Cuando nosotros estamos hablando de nube, estamos hablando de un conjunto de cosas que vienen en un combo y se reconocen en el ambiente, sí, como un conjunto de 5 características, 3 métodos de entrega y 2 modelos de implementación. Es una regla muy simple para acordarse de lo que es una nube. Es una regla 5-3-2. Cuando hablamos de 5, hablamos de 5 características. ¿Qué características debería tener una nube? No importa si es en Azure, no importa si es en Amazon, o no importa si es en nuestra infraestructura local o data center. Esas 5 características son que, en principio, es un autoservicio y bajo demanda. Significa que todo lo puedo hacer por mí mismo. Desde crear usuarios, desde crear máquinas virtuales, desde crear sitios web. No necesito interacción de otra persona o de mi proveedor, más allá de la interacción mecánica y de cómputo que hay, ¿no? Por supuesto, porque ponen los servidores. Por otro lado, cuando hablamos de 5 características, nos referimos a que toda nube tiene que tener un acceso amplio u oblicuo. ¿Qué significa? Que tiene que ser accesible desde cualquier lugar del mundo y preferentemente algo que significa hoy mucho a través de un navegador web. Por otro lado, como tercera característica, tiene que haber una ubicación transparente y agrupación de recursos. ¿Qué significa? Que quizás yo tengo varios data centers donde tengo mi información, mi cómputo y otras características, mi red, por ejemplo, virtual, en diferentes lugares geográficos, pero para el usuario final todo eso es uno solo. Hay una ubicación transparente de los recursos y una agrupación. ¿Agrupación por qué? Porque muchas veces se tiende a agrupar por data centers y por afinidad estos recursos. Una cuarta característica es la elasticidad rápida. Elasticidad para contraerse y para estirarse. Un ejemplo de esto muy puntual que pasó en la Argentina y con Microsoft puntualmente y con Azure fue la película Metegol, que fue remasterizada y fue digitalizada completamente, todos sus efectos y toda la película, en un 100% en Azure. ¿Qué significa? Que los creadores, los editores, los productores no necesitaron comprar hardware, pudieron contratar durante 6 meses, fue un contrato cumbre acá en Argentina, los servicios de cómputo y de procesamiento de Azure, generaron todo el material entregable de la película y al finalizar dieron de baja los servicios. No lo compraron. No compraron hardware, alquilaron el procesamiento. Claramente hubo una elasticidad muy clara para poder aprovechar estos servicios. Muy distinto si uno compra una N cantidad de servidores para hacer esto y se queda corto, no se puede estirar. Y tampoco se puede reducir si sobra, si hay un sobredimensionamiento. Y por último, una nube, cuando estamos hablando de nube, tiene que ser un servicio medido. Sí o sí debe ser un servicio medido porque además nos cobran o pagamos por cada cosa que utilicemos, ni más ni menos. Por lo cual acá ya tenemos las 5 primeras características de una nube. Cuando estamos hablando de que en nuestro data center tenemos una nube, hay que tener mucho cuidado porque tendrían que estar presentes estas características. O si no, simplemente es un entorno virtualizado con servidores host de virtualización y nada más que eso. Por otro lado, tenemos 3 métodos de entrega posibles en una nube.
Software como servicio, plataforma como servicio, infraestructura como servicio. Software como servicio, un ejemplo puntual es Office 365, Hotmail, Yahoo, Gmail, es software como servicio. Plataforma e infraestructura es lo que vamos a ver hoy en forma de cómputo. Plataforma para la parte de los sitios web e infraestructura es cuando uno monta su propia infraestructura o es la nube en sí misma. Por supuesto, también existen modelos de implementación, existe la posibilidad de tener una nube privada, siempre y cuando tengamos las características y, como decíamos antes, los métodos de entrega, o podemos utilizar una nube pública, que puede ser Azure u otros hosters, siempre y cuando se cumplan con las 5 características que estuvimos viendo antes y demás. Y después existe una tercera modalidad, que es un híbrido entre las primeras dos, que es una nube híbrida, que es cuando tenemos parte de nuestra infraestructura abajo y parte de nuestra infraestructura arriba, o en la nube. Por supuesto, la de abajo quizás no es una nube en este caso, pero es una nube híbrida, también entra dentro del contexto. También existen, hay algunos, o la NIST, que es un organismo de Estados Unidos, identifica una nube comunitaria por foco de interés, pero bueno, acá lo dejamos afuera, simplemente para machear con el concepto de 532 cuando estamos hablando de nube, ¿sí? Las responsabilidades son muy distintas. Si nosotros Azure la consumimos como infraestructura, fíjense que nosotros administramos solamente hasta la capa de sistema operativo. Todo lo demás se encarga Microsoft. Ni hablar como plataforma, solamente tenemos responsabilidad en las aplicaciones y los datos. Todo lo de abajo lo depositamos en otras personas que hacen el trabajo por nosotros. Y como software como servicio, no tenemos ningún tipo de responsabilidad desde aplicación hasta networking. No interactuamos. Por supuesto, la contracara de todo esto es un servicio on-premises, que todos los componentes, desde la capa de aplicación, datos, todo lo que es el runtime, la capa intermedia, sistema operativo, virtualización, servidores, storage y networking, es nuestra responsabilidad. Si se cae algo, nos llaman. Si se cae algo, tenemos que asistir on-site y solucionarlo. Esto no pasa, por ejemplo, en la capa de virtualización, servidores, storage y networking, en los servicios como infraestructura, puntualmente de Azure, ¿no? Esto es una separación de responsabilidades muy visual y que nos puede dar una idea de qué cosas vamos a tener responsabilidad y qué cosas no cuando estamos hablando de nube y cuando estamos hablando de Azure. Nosotros hoy nos vamos a concentrar en todo lo que es plataforma e infraestructura como servicio. Bueno, vamos a arrancar con una partecita de infraestructura como servicio, ¿no? Que son las máquinas virtuales. Todo lo que vamos a ver a partir de ahora va a estar directamente relacionado con una parte práctica. Vamos a entrar a un navegador, vamos a entrar a un escritorio remoto y vamos a interactuar, ¿sí? Vamos a interactuar con todo esto. Vamos a arrancar. Las máquinas virtuales en Azure pueden ser Windows y pueden ser Linux. Fíjense que, por ejemplo, acá en el gráfico figuran 3 máquinas virtuales que están corriendo sobre Azure y que algunas fueron aprovisionadas de una galería, que ahora vamos a ver cuál es, y otras fueron aprovisionadas por el usuario. Y, por supuesto, podemos accederla y administrarla, ahora vamos a ver cómo. Adicionalmente, tengo máquinas virtuales preconfiguradas de Windows con herramientas y de Linux con herramientas. Podemos descargar software de nuestra suscripción MSDN o podemos subir sistemas operativos nosotros mismos. Vamos a ver la pantalla en este momento. Vamos a cambiar a todo lo que tiene que ver con un simple navegador web. Acá lo que estamos viendo es la consola de administración de Azure, ¿sí? Esta consola de administración lo que nos permite es administrar, manejar, dar de alta, dar de baja y demás todos los componentes de una suscripción de Azure, que son muchos. Fíjense que acá, por ejemplo, nosotros tenemos desde sitios web, máquinas virtuales, servicios móviles, cloud services, tenemos bastantes cosas, ¿sí?
Si vamos a la parte de máquinas virtuales, vamos a notar que algunas están detenidas, otras están iniciadas, pero tengo instancias, diferentes instancias en la nube. Si hacemos clic en alguna de las instancias, nos vamos a encontrar, bueno, con cómo empezar, pero después vamos a ver que en la parte de dashboard tenemos diferentes tipos de estadísticas. Estadísticas que tienen que ver con cómo se utiliza el cómputo, cómo se utiliza el procesamiento, cómo se utilizó la red, cuánto transferí, cuánto tiempo de ejecución y demás cuestiones. Es decir, tengo un pantallazo general de qué pasa con mis máquinas virtuales. Puedo ver sobre la máquina virtual seleccionada el nombre de host, la dirección IP de la VIP que tomó, qué dirección interna tiene, el tamaño y demás cuestiones. Puedo monitorearla, o podría monitorearla puntualmente. Eso después vamos simplemente a repasar qué datos puedo tener en vivo. Puedo configurarle endpoints, que ahora vamos a ver qué es, y puedo realizar diferentes tipos de configuraciones. Fíjense que acá está toda la parte de las redes virtuales y demás. Ahora, la gran pregunta es cómo la administro, cómo entro, ¿sí? ¿Cómo abro la consola? ¿Cómo veo el escritorio? ¿Cómo manejo el menú inicio? Bueno, en Azure no tenemos un panel de control como Hyper-V Manager donde puedo administrar sin red la máquina virtual. Sí o sí, tengo que ir a escritorio remoto. No me queda otra. Y fíjense que acá abajo, si bien tengo los controles generales de hacer un reinicio, apagar, atachar algo que es un disco, capturar, borrar, tengo una partecita de conectar, que cuando hago clic en conectar, se me despliega la posibilidad de abrir un icono de acceso directo RDP para poder conectarme a la máquina. Por supuesto, cuando yo haga esto, lo que va a suceder, yo lo voy a abrir en otra de las máquinas, ¿sí? Voy a compartir un escritorio remoto. ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a tener la posibilidad de administrar la máquina virtual a través de un escritorio remoto. Fíjense que acá lo que me va a pasar es que puedo acceder al menú inicio, puedo navegar a la máquina virtual, puedo entrar a toda la parte de roles y features, y tengo control absoluto sobre la máquina virtual. Ahora ustedes me dirán, ¿pero solamente por escritorio remoto? No, por supuesto, podría abrir PowerShell, dar administración remota por PowerShell y administrarlo a través de PowerShell. Es una opción, esto es la elección del administrador. Pero por defecto, la administración estándar que tienen las máquinas virtuales en Azure es a través de escritorio remoto. Acá pueden venir preguntas como ¿qué pasa si pierdo conectividad? ¿Qué pasa si pongo una dirección IP que no correspondía en la configuración de placa de red? Más allá de que eso no hay que hacerlo, y ahora vamos a ver qué hay que hacer con respecto a la configuración de red, pierdo administración. Es tan simple como eso, ¿sí? ¿Qué pasa si apago una máquina virtual? Muy simple. A través del panel de control que vimos antes, que acá volvemos al panel de control, puedo seleccionarla como la que tenemos aquí o la que vamos a empezar a ver acá, que está estopeada, y puedo iniciarla desde acá abajo, desde el botón que está un poquito más abajo, iniciarla sin ningún tipo de problemas. Una vez que levanto red, yo me conecto. Esto, para los administradores que están muy acostumbrados a una infraestructura on-premises, muy probablemente da desconfianza. Bueno, acá tenemos el soporte de Microsoft, ¿no? Por supuesto, en los data centers, donde tenemos una garantía de no pérdida de conectividad importante. Vamos a volver a la presentación una vez que vimos por lo menos esta primera parte de máquinas virtuales y vamos a empezar a switchar en muestras prácticas y presentación. Ya dijimos la administración, ¿cómo la podemos hacer? A través de PowerShell lo podemos hacer, a la máquina virtual podemos administrarla. A través de la interfaz web también podemos detenerla, prenderla, reiniciarla y hacer otro tipo de operaciones. A través de RDP o Remote Desktop, claramente lo podemos hacer, y de otros. Ahora, con respecto a Remote Desktop, un poquito más adelante vamos a ver una parte de endpoints, donde en los endpoints puntualmente vamos a aprender cómo abrir puertos, ¿sí? Y de qué forma se abren puertos.
Conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de máquinas virtuales en Azure, y esto es lo que hay, esto es de esta forma y no tenemos opción de cambiarlo. Primero, existe un concepto de endpoints que permite abrir puertos hacia mi máquina virtual desde Internet. Y hace de firewall perimetral o firewall de perímetro, ¿sí? Nos protege de que a la máquina virtual no le lleguen desde afuera puertos abiertos, más allá de que tenga o no el firewall levantado local. Y esta es, por el momento, la única opción que tenemos, como firewall o lo más parecido a firewall. Y cuando abrimos un endpoint, lo que estamos haciendo es una redirección de puertos. Vamos a ver cómo se hace esto desde la consola, ¿no? Vamos a ir a la página web. Y vamos por ejemplo, a trabajar sobre la máquina 2, esta máquina web 02. Cuando entramos, tenemos una partecita de endpoint. Y fíjense que por defecto, acá hemos dejado la configuración por defecto, ¿no? Fíjense que por defecto está abierto PowerShell y Remote Desktop. ¿Hacia dónde? Hacia Internet. Sí, está nateado el puerto 50.807 y 63.289 hasta el puerto privado 5.986 para PowerShell y 3389, el famoso puerto de Remote Desktop, está nateado. Si yo quisiera dar de alta otro endpoint, simplemente voy a Add y acá elijo desde un servicio prearmado, por ejemplo HTTP, por ejemplo, ¿no? O DNS si estoy publicando un DNS. O puedo recorrer otros servicios prearmados, como HTTPS, o puedo armar los míos. Puedo decir que el protocolo que se va a exponer es TCP por el puerto 59 y el privado es el 59. ¿Sí? Por supuesto, después tengo posibilidades de hacer balanceos de carga que lo vamos a ver en breve. Pero abrir un puerto es tan simple como eso. Una de las preguntas que pueden surgir es, ¿pero lo abro para todos? O sea, yo cuando abro escritorio remoto y una máquina virtual se crea en Azure, yo estoy exponiendo escritorio remoto para todos. Bueno, existe la posibilidad de manejar ACLs de acceso, que también se selecciona el endpoint que estamos abriendo y vamos a la parte de ACLs. Cuando entramos a ACLs, podemos identificar con un nombre, una acción, y a qué subnet le vamos a dar acceso o a qué dirección IP puntualmente, ¿no? Por ejemplo, esta. Por supuesto, le tenemos que terminar indicando una extensión. Puede ser una red /24, /32, /25 y demás. Podemos permitir y denegar explícitamente, por lo cual limitamos la superficie de ataque. Ya hablamos de administración, o por lo menos comenzamos a hablar. Ya identificamos un concepto y principio básico. El endpoint es lo que me permite exponer puertos de mi máquina virtual hacia Internet. Ahora, esto no afecta a la red local. Nosotros tenemos, de ejemplo, una red local identificada en Azure. Esto lo vamos a ver el jueves, cómo armar una red virtual, cómo hacer una VPN site-to-site contra mi infraestructura local, cómo determinar subnets, cómo asignar redirecciones a una máquina virtual. Todo eso un poquito lo vamos a estar viendo hoy, pero principalmente el jueves, que está dedicado a redes en Azure y que es un mundo paralelo a las redes que estamos acostumbrados a tener. Pero el concepto que tiene que quedar es, si nosotros cerramos todos los endpoints, igualmente, cuando ingresemos a través de una VPN site-to-site hacia Azure, voy a poder seguir ingresando. Por ejemplo, escritorio remoto. ¿Qué significa esto? Que el único firewall que hoy tenemos disponibles para los equipos en Azure es el del equipo local. Es el de Windows. Tenemos que utilizar Windows Firewall para administrar la seguridad de nuestro equipo virtual. Si nosotros deshabilitamos el firewall, quedamos expuestos como en una red local, ¿sí? Como una red
a la cual pertenecemos en nuestra infraestructura on-premises. Y hagamos de cuenta que los endpoints es una porción de, por ejemplo, un TMG o un ASA, al cual podemos manejar y configurar. Ahora, el modo de publicación son endpoint y el modo de protección también en forma perimetral son los endpoints. Otro concepto y principio en máquinas virtuales de Azure, direcciones IP públicas y privadas. Lo primero que tenemos que aclarar es que no tenemos que configurar ninguna IP desde nuestra placa de red. Si eso lo hacemos, perdemos conectividad con la máquina virtual. No existe el concepto de IP estática en Azure. Puntualmente no podemos asignar una IP estática a ninguna máquina virtual porque va en contra de las prácticas que Azure nos promueve. ¿Qué es esto? Bueno, por defecto todo equipo que creemos tiene asignada una IP pública. Por defecto tiene una VIP. Y esto es así. Creamos una máquina virtual, tiene una dirección pública asignada a nuestra VIP. Por supuesto tiene una dirección interna. Y esto no lo vamos a cambiar hasta que removamos todos los endpoints. Ahora bien, si removemos los endpoints, perdemos acceso desde Internet. Que los podemos volver a configurar de la página web, pero perdemos acceso. Entonces, ¿cómo administramos una máquina virtual si no tenemos acceso mediante Internet, pero queremos administrarla por el escritorio remoto, que es la única vía que tenemos? Bueno, la forma es muy simple. Tenemos que crear una red virtual. La red virtual, acuérdense que no impacta contra los endpoints. Por lo cual, aunque removamos todos los endpoints, por ejemplo, del escritorio remoto, vamos a poder seguir accediendo siempre y cuando el firewall local lo permita. Para tener una IP privada, sí o sí tenemos que implementar una virtual network en Azure. Sí o sí. Una virtual network, por supuesto, tiene que tener un ámbito, un segmento y subnet, por lo menos una subnet. Esto desde el panel de control de Azure es muy simple. Yo acá voy a mostrar dónde está la parte de redes. Aquí ingresamos a la parte de networks. Y acá nosotros tenemos creado una virtual network que cuando ingreso, lo que voy a estar viendo es, por supuesto, un enlace con una red privada, ¿sí? Una dirección de gateway en Azure y una unión entre infraestructura de Azure y local. Pero yo podría crear una red sin unirla a mi infraestructura local. ¿Qué es lo que me va a dar una red de Azure? IPs locales, que no sean accesibles por IP pública y que las máquinas virtuales para verse puedan compartir la misma red. Esta es la forma natural de poder tener una IP privada en Azure. Ahora, volviendo a la presentación, si no puedo fijar una IP privada en mi máquina virtual, en mi placa de red, ¿cómo le asigno una IP? Supongamos que yo creé la máquina, tengo la red virtual, no importa si está unida o no con mi infraestructura local, pero quiero asignarle una IP del rango que yo seleccioné. Bueno, esto lo tenemos que hacer mediante PowerShell. El PowerShell lo que va a hacer es decirle al DHCP de Azure, que es quien asigna las direcciones en forma dinámica, que me haga una reserva, tal como lo hacemos en nuestra infraestructura local. Por lo cual, la máquina virtual va a fijarse a una dirección IP y aunque la apague, cuando la vuelva a encender, va a tener reservada esa IP. Esto lo aclaro porque si nosotros no hacemos este procedimiento, sí o sí, cuando apaguemos la máquina y vuelva a encenderse, se desatiende la IP privada y me vuelve a tomar otra al azar si es que se ocupó la que ya tenía. La única forma de fijar una dirección IP privada es a través de PowerShell y a través de unos commandlets que se corren a través de PowerShell para decirle al DHCP de Azure que me reserve una IP de las privadas que yo tengo para esa máquina. Por supuesto, lo mismo podemos hacer con la IP pública. Nosotros vamos a notar que todas las máquinas virtuales cuando levantan me toman una IP pública, más allá de que después se puede quitar, ¿no? Por supuesto. Entonces, lo que podemos hacer vía PowerShell es fijar esa IP. Noten que, por ejemplo, acá en la parte de máquinas virtuales, yo voy a entrar a una de ejemplo que está encendida, la web 02.
Y fíjense que en el dashboard me va a decir cuál es la dirección VIP. Si yo apago esta máquina, esa dirección va a desacoplarse. Y bueno, tengo posibilidades de perderla, por lo cual es muy importante fijarla. Acá tenemos, por ejemplo, fijada una dirección IP interna. ¿Por qué? Porque nosotros en el ejemplo que estamos viendo existe una Virtual Network en Azure. ¿Sí? Con respecto a los DNS, si yo no puedo fijar una IP fija en la máquina virtual, ¿cómo fijo los DNS? Bueno, es una propiedad de la red virtual, que repito, lo vamos a estar viendo de lleno el día jueves, paso a paso, de cómo hacer una red privada virtual y una red privada en Azure. Pero fíjense que acá, en la parte de redes, yo tengo la posibilidad de indicar cuáles son los servidores DNS. Y acá, por supuesto, le puedo poner las direcciones que yo quiera. En este caso pueden ser de mi infraestructura local o de Azure. Si no estoy trabajando en modelo híbrido, tengo que poner la de equipos de Azure. ¿Qué pasa si no pongo ninguna dirección de DNS? Bueno, Azure me asigna por DHCP DNS públicos, que en realidad son de Azure, para poder salir a Internet. Y este es otro punto. Todas las máquinas por defecto tienen salida a Internet. Y hoy no tengo forma de restringirlo. No tengo un proxy que me que me habilite para permitir o no navegación de Internet. Esto de última lo tengo que hacer a través de mecanismos locales, a través de firewall, o bloqueos de IP, o listas de acceso a través de Internet Explorer personalizadas. Recuerden que cualquier tipo de duda, consulta, pregunta que tengan para hacer, la pueden hacer a través de la sección preguntas y respuestas de la presentación, que vamos a responderle todo lo que podamos, ¿sí? Bien, ya hemos visto el principio y el concepto de direcciones IP públicas y privadas, ¿sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es una diferencia. Una pregunta que puede suceder es, ¿qué pasa si yo le clavo una dirección IP fija a una máquina virtual y pierdo conectividad? ¿Lo puedo resetear? Sí, de un método muy particular y manual. Tengo que eliminar la máquina virtual, reteniendo el disco rígido de esa máquina, y volver a configurar, volver a crear una máquina virtual y atacharle el disco que ya tenía previamente. Otra opción es setearle una IP fija a través de DHCP y sobreescribir esa configuración manual. Lo que pasa es que ese método no siempre funciona. No siempre Azure puede sobreescribir esas opciones. Y esto va a depender muchas veces de la máquina, de la versión del sistema operativo y demás. Otra de las preguntas que no son puntualmente de hoy, pero que pueden surgir es, ok, yo tengo varias, ¿puedo tener varias redes privadas en Azure? Sí, varias redes puedo tener con diferentes subnets. Y si a una máquina le elijo una red, ¿luego la puedo cambiar? No, hoy no. Hoy lo que tenemos que hacer en ese caso es lo mismo que dijimos antes. Borrar la máquina, volver a crearla, reteniendo el disco, por supuesto, y asignarle el disco que ya existía para la máquina anterior a la nueva máquina que estamos creando, seleccionando en el momento que creamos la máquina esa red virtual. Y hablando de creación de máquinas, vamos a ver, por supuesto en vivo y en directo, cómo se crea una. Y vamos a ver en qué momento se eligen las redes. Fíjense que yo acá estoy en el panel de control de máquinas virtuales de Azure. Y lo que voy a hacer es un clic en New acá abajo. Cuando hago clic en New, me aparece un asistente. Y el asistente lo que me dice es, bueno, ¿qué es lo que querés crear? Una máquina virtual. ¿Querés hacer una creación rápida? Donde le indicamos un nombre, una imagen de ejemplo, un tipo de plan para la máquina, con memoria, con procesadores, un usuario, password y una región, o queremos hacer una creación personalizada por galería. Bueno, acá vamos a ver que en la galería tenemos muchas más opciones de las que vimos antes. Tenemos muchísimos sistemas operativos para crear, 2012, 2012 R2, 2012 con SQL 2014, con SQL 2012, con SQL 2008, con BitTalk 2013, con Java, máquinas virtuales con Oracle, preinstalado, máquinas virtuales con Dynamics, con Visual Studio, Windows 7 para crear, Windows 8.1, Linux, Ubuntu, OpenLogic, Oracle, sobre Linux, por supuesto.
Y después tenemos acá una imagen personalizada, ¿no? Que la subimos nosotros, ahora vamos a ver cómo. Pero fíjense que acá tengo muchas posibilidades de creación de máquina virtual. Inclusive puedo hacer un clic en mi suscripción MSDN y si tengo asociada una suscripción con serials y con máquinas, puedo instalarlo y sacar la licencia de mi suscripción. Que es algo muy cómodo. Vamos a hacer, por ejemplo, alguna creación de una máquina virtual Windows Server 2002 R2. Solamente tengo Data Center por cuestiones que acá el licenciamiento no interesa, ya me lo están cobrando. Y no hay diferencias de funcionalidad entre Data Center y estándar desde la versión 2012. Podemos elegir un release, una fecha de release. Podemos decir, bueno, yo quiero instalar el release, pero del 17 de marzo, o del 17 de abril, o del 28 de mayo. Fíjense que me dan las últimas versiones. Le tenemos que poner un nombre. Este nombre no tiene que repetirse en todo Azure. ¿Por qué? Porque, recuerden, toda máquina virtual tiene un apuntamiento por defecto público y tiene un nombre público. Por ejemplo, podemos poner TechTime, servidores, ejemplo 01. Tenemos dos tipos de máquinas, las básicas, que llegan hasta 14 GB de memoria, y las estándar, que llegan hasta 112 GB de memoria. ¿Sí? Por supuesto, acá va a variar el precio y hay otras consideraciones a tener en cuenta que ahora las vamos a nombrar. Vamos a crear, por ejemplo, una máquina virtual con un core. Le elegimos un nombre de usuario, le ponemos una contraseña. Este nombre de usuario va a tener derechos de administración por defecto. El usuario de administrador está deshabilitado, viene por defecto deshabilitado. Bien, en la segunda parte, acá empezamos a ver algunas cuestiones que vamos a estar viendo en breve en la presentación que son. Pero inicialmente tenemos que elegir un Cloud Services o crear uno nuevo. Por otro lado, tenemos que elegir, vamos a crear un Cloud Services de cero. Tenemos que elegir una región, un Affinity Group o una Virtual Network. También conceptos que vamos a estar viendo muy prontito con respecto a Affinity Group. Pero estas son las posibilidades de Data Center. Ya está disponible el de Brasil. El de Brasil hasta hace muy poquito estuvo en fase de prueba. Entonces acá estoy eligiendo una región para mi máquina virtual. Puedo utilizar una cuenta, un storage account, un set de disponibilidad, que vamos a ver después qué es. Y acá nos dice, bueno, por defecto, ¿qué endpoints vas a querer exponer? Bueno, por defecto viene el de Remote Desktop y el de PowerShell. Cuando vamos a al siguiente paso, nos permite configurar algunas cuestiones de instalar un script, instalar aplicaciones de Symantec, aplicar aplicaciones de MicroDeep, o instalar el agente de la máquina virtual. Una vez que estamos listos, simplemente podemos crear y la máquina virtual se va a empezar a aprovisionar. Fíjense que acá, en detalles, se está creando el storage account, se va a crear la máquina virtual, el procesamiento y demás. Pero cuando termine de aprovisionar va a estar encendida y lista para que yo me conecte. ¿Cómo? Por escritorio remoto, como hemos visto recién. No tenemos otra opción que hacerlo mediante escritorio remoto. Bien, hablamos de plantillas de máquinas virtuales, pero ¿yo puedo subir mis propias plantillas? Sí, la respuesta es sí, las puedo subir. ¿Cómo es esto? Bueno, se puede hacer por PowerShell. Yo puedo tener un VHD en mi infraestructura local, me conecto por PowerShell en un modelo de administración hacia mi suscripción de Azure y simplemente empiezo a subir un VHD. Fíjense que la administración a través de PowerShell, la verdad que es muy simple. Ahí les voy a poner en pantalla un PowerShell. Lo primero que tenemos que hacer es agregar un Azure Account. Cuando hacemos clic, nos va a pedir un usuario y un password. Por supuesto, este usuario y password pertenece a una suscripción válida, ¿no? ¿Qué significa? Que si yo cuento con el usuario y password de un administrador de Azure, ¿puedo acceder a toda su infraestructura? Sí. Puedo acceder a toda su infraestructura sin límites. Por supuesto, no al contenido de las máquinas probablemente, sino a crear, eliminar o modificar la configuración. Por eso es recomendable contar con un esquema de doble factor de autenticación, por ejemplo, utilizando
un autenticador que proporciona Microsoft para todas sus cuentas, donde desde el teléfono celular me llega un código automático, que más allá de poner bien el usuario y password, tengo que tener un dispositivo físico para poder administrarlo. Luego esto es PowerShell. Tengo la posibilidad de listar, hacer un get Azure VMs, y voy a tener un listado de las máquinas virtuales de Azure. Desde acá puedo setear direcciones IP o reservas de direcciones IP a mis máquinas virtuales. Pero tengo administración completa, por supuesto. Las posibilidades que puedo hacer a través de Azure de PowerShell son mucho mayores a las que puedo hacer desde un panel de control web como el que estuvimos viendo hasta recién. Desde PowerShell podemos hacer el triple de cosas sobre operaciones y además podemos automatizar algo que es muy importante. Acá podemos listar máquinas virtuales o podemos listar sitios web, como veremos en unos minutos, de mi suscripción de Azure. Pero volviendo a lo que estábamos charlando recién, puedo subir imágenes personalizadas, VHDs, desde mi infraestructura local a través de PowerShell, simplemente a través de PowerShell, o puedo hacerlo capturando una imagen. Fíjense lo siguiente. Yo acá tengo una máquina que se llama Template01 que está corriendo. Y abajo tengo la opción de capturar. Si yo hago un clic en capturar, lo que voy a hacer es ponerle un label y comenzar la captura, que es como apartar un disco virtual de esa máquina para poder reutilizarla. Ahora, todos sabemos que en Windows Server esto no es una práctica recomendada. ¿Por qué? Porque tengo duplicación de zip de máquinas y demás cuestiones. Entonces puedo hacer un proceso de captura de template, pero la máquina virtual tiene que estar apagada. Vamos a apagarla desde el panel de control web. Rápidamente va a entrar en modo stopping la máquina. Y cuando termine de apagarse, además de desasignarse la dirección IP, en el caso de que no la hayamos reservado por el DHCP de Azure, voy a tener la posibilidad de realizar otras operaciones, ¿sí?, sobre esta máquina virtual. Puntualmente la operación que me interesa mostrarles en este momento es la operación de captura. Esta operación de captura, lo que se va a agregar, comparado a lo que recién vimos, es la posibilidad de hacer un sysprep, de indicarle a Azure que tiene que hacer un sysprep cada vez que yo vuelva a elegir el template basado en esta máquina virtual. Por supuesto, hay consideraciones como cualquier sysprepeado que hago sobre las máquinas, porque esto es un proceso de sysprep, que en vez de realizarlo a mano, lo hago desde Azure. Primero, la máquina virtual tiene que ser Windows Server, no tener ningún tipo de rol desplegado, o las buenas prácticas dicen que no tenemos que tener ningún tipo de rol desplegado. Ahí se apagó cuando hacemos capturas de la máquina, le ponemos un nombre, y acá vienen dos opciones. En el caso de que hayamos ejecutado sysprep, tildamos la opción de decir, ya hice sysprep en esta máquina. No me lo corras vos, y la máquina va a ser eliminada de la lista de máquinas y se va a convertir en template. Fíjense que cuando hacemos esto, empieza a capturar la imagen, empieza a registrarla, y me va a aparecer en la parte de imágenes, que se está registrando. Y como acabo de crear esta imagen que se está terminando de registrar, la voy a tener disponible cuando haga una creación desde galería de una máquina virtual nueva. Voy a poder crear una máquina a imagen y semejanza de esta máquina virtual que estoy terminando de registrar como template. Es tan simple como eso. Vamos a notar que acá ya tenemos una imagen, ¿sí?, que fue tomada el 1 de junio de 2014. Si vamos a nuevo, Virtual Machine, From Gallery, vamos a notar que en el asistente que tenemos disponible para creación de máquinas virtuales, podemos ir a la parte de mis imágenes, y cuando elegimos mis imágenes, todavía no nos aparece la que estamos capturando porque está en proceso de registro, pero sí tenemos la otra, que es una imagen basada en una máquina que era la 04, que es la 05,
que ya tiene un affinity group designado, una suscripción designada. Cuando voy a siguiente, acá comienza todo el proceso de cómo se va a llamar la máquina virtual, cuántos cores va a tener, si es estándar o no estándar. Vamos a siguiente y demás cuestiones. Fíjense que el proceso después continúa como lo estuvimos viendo hasta recién. Entonces crear un template de una máquina virtual es muy simple. Y la creación de máquinas virtuales se simplifica mucho. Podemos crearla desde una galería, desde nuestra suscripción en MSDN, o subir nuestra propia imagen por PowerShell. Por ejemplo, acá ya terminó de hacer el aprovisionamiento del template y cuando vamos a crear una máquina virtual desde galería, vamos a ya tenerla en mis imágenes. Vamos a ir a la parte de mis imágenes y lo que nos vamos a encontrar es que ya tenemos disponible ese template que acabamos de crear. Por supuesto, el template lo hicimos en base a una máquina virtual ya existente. Recuerden que podemos subir nuestros propios discos, ¿sí? Es muy simple y se hace a través de 2 o 3 comandos PowerShell indicando, cargando en una variable cuál es el VHD y subiéndolo. Por supuesto, la demora que vamos a tener es de conectividad, lo que tarde en subir los gigas de información. Vamos a volver a la presentación. Y vamos a avanzar. Hablamos de tipos de máquinas virtuales. En Azure tenemos tipos de máquinas básicas, tipos de máquinas estándar y tipos de máquinas de alto impacto, por así decirlo. Máquinas básicas tienen una característica, no pueden escalarse, algo que se llama escalar. Las máquinas virtuales básicas no pueden escalar y llegan hasta 14 GB de memoria, 8 núcleos, un disco C o un disco de sistema operativo de 127 GB y un disco temporal que utiliza Azure para determinadas operaciones de 240 GB. Puedo atachar hasta 16 discos de 1 tera. ¿Sí? Después tenemos las máquinas de tipo estándar. Las máquinas de tipo estándar pueden escalar, que ahora vamos a ver qué es el escalamiento, y las puedo hacer altamente disponibles. Y esto no es menor. Por supuesto, las máquinas altamente disponibles o del nodo estándar llegan hasta 8 cores, 56 GB de memoria y un disco temporal de 605 GB y puedo atachar hasta 16 discos de 1 tera. 16 teras de información. Y por último tenemos las máquinas estándar intensivas, que llegan hasta 112 GB de memoria. Por supuesto, cuanto más recursos tiene la máquina virtual, más cara sale en alquiler por hora de procesamiento, por supuesto. Hasta acá hemos recorrido los principios básicos y algunos no tan básicos de máquinas virtuales en Azure. Recordemos como resumen que las máquinas virtuales se pueden crear de template, puedo subir mi template, puedo hacer un template desde la nube. No hay que asignarle una IP fija a la máquina nunca. Siempre a través de una reserva de DHCP, a través del servicio de DHCP de Azure. Puedo tener una red virtual privada, más allá de que tenga una VPN o no marcadas a nuestra infraestructura, y es la única forma de generar una IP privada. Todas las máquinas virtuales van a tener sí o sí, una dirección IP pública, salvo que le saquen los endpoints. Ahora vamos a entrar a otro concepto que es el de servicios en la nube, que después nos va a permitir retomar el concepto de máquinas virtuales altamente disponibles. ¿Ok? ¿Qué es un servicio en la nube? Un servicio en la nube es un componente muy, pero muy importante de Azure, donde se va a alojar la configuración y el código de una aplicación y me permite implementar aplicaciones multicapa o conjunto de máquinas virtuales que agrupadas tengan algo en común. Íntimamente está ligado con la posibilidad de tener un SLA en Azure del 99.95%. Y ahora vamos a explicar por qué es esto y es un punto muy importante para asignación de costos en Azure. Fíjense que un servicio en la nube, por defecto,
me permite que todo el grupo de máquinas virtuales tenga una sola IP pública. Noten esto. Una sola IP pública. Si yo creo máquinas standalone, tengo que cada máquina virtual que no pertenece a un cloud services toma una IP pública. En cambio, si tengo un conjunto de máquinas virtuales que forman parte todas de un mismo cloud service, tengo un solo punto de acceso público y cada máquina virtual puede contener sus IPs privadas. Por supuesto, ese único punto de acceso público es una dirección IP pública, que la puedo también desatender simplemente sacando todos los endpoints. ¿Esto para qué se aplica? Bueno, si quiero cumplir con un 99.95% de SLA que me promete Azure, necesito por lo menos tener 2 máquinas con cada uno de los roles que estoy desplegando. Si yo despliego un servidor web en Azure y uno solo despliego, Microsoft no me garantiza el 99.95% de disponibilidad del servicio. Solamente me lo garantiza si tengo 2 web servers que están en un mismo cloud service y en un mismo set de disponibilidad, que ahora vamos a ver qué es. Y esto, repito, no es menor. Microsoft no me garantiza el 99.95%. Vamos a ver un ejemplo de implementación de servicio en la nube. Por ejemplo, yo acá tengo un servicio en la nube que se compone de máquinas virtuales de Active Directory, SQL y SharePoint. Todo este cloud service va a tener una sola dirección IP, un solo punto de entrada público. Y dentro de las máquinas virtuales van a interactuar sin exponer sus servicios a través de un binding público. Por supuesto, si necesito exponer en este esquema de SharePoint con SQL, solamente voy a tener que exponer el puerto 80 y 443 si trabajo con un certificado digital a través del binding público que tengo, pero solamente apuntando a estas máquinas virtuales. Las de atrás no se exponen en ningún momento. Y después seguimos como siempre. Podemos subir imágenes, crear las máquinas virtuales a través de imágenes predeterminadas o imágenes que subamos nosotros mismos. ¿Cómo vemos un Cloud Services desde el panel de control? Muy simple. Acá vamos a la parte de Cloud Service. Y una vez que seleccionamos el Cloud Service, nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, acá tenemos un Cloud Service que se llama TT Cloud Service Web 01. Cuando ingresamos, nos dice, bueno, este Cloud Service tiene una instancia desasignada y 2 corriendo. Tiene una VIP, una dirección IP pública, y tengo todos estos binding de input apuntando al Cloud Service. Por cada endpoint que yo abra en una máquina, es un endpoint que se abre en el Cloud Service. Por supuesto, me muestra las instancias que tengo. Yo acá tengo 3 máquinas, 3 servidores web, de los cuales 2 solo están corriendo. Pero, como es un Cloud Service, todo se publica a través de una dirección, a través de un puerto público, yo puedo crear balanceos entre esas 3 instancias, que es lo que vamos a ver ahora de cómo se configura. Entonces, tengo un Cloud Service, tengo una red privada, una sola dirección IP y no expongo cada una de las máquinas hacia Internet. Es tan simple como eso. Además, un Cloud Service me permite escalar en forma horizontal, por ejemplo. Puedo predecir escalamientos diciendo, bueno, cuando el CPU en cada una de las instancias supere tal porcentaje, que me escale, que me levante otra instancia más de este Cloud Service para no quedarme sin recursos. Esto es muy aplicable, por ejemplo, si tenemos un servidor web con un Cloud Service que expone servicios web y tengo 3, 4, 5, 6 servidores web para ir escalando en esos servidores a medida que voy necesitando. Crear un Cloud Service es muy simple. Le hacemos clic en New y vamos a tener la posibilidad de hacer una creación rápida o personalizada.
La creación rápida me requiere de una URL. ¿Por qué una URL si ya cada máquina tiene la suya? Y porque justamente yo no le quiero pegar a cada máquina. Le quiero pegar a una sola URL que me exponga servicios quizás de varias máquinas. Y una región. Bien. Alta disponibilidad de máquinas virtuales. Inicialmente necesito de un Cloud Service y necesito de otro componente que es una Availability Set. Primero, para dar alta disponibilidad de máquinas virtuales, para garantizar el SLA del 99.95%, necesito tener por lo menos 2 máquinas virtuales con el mismo rol desplegado. En un Cloud Service, pero ¿qué pasa? Yo puedo bajar la máquina por actualizaciones, me la puede bajar Microsoft por actualizaciones o puede haber una falla en el servicio. ¿Cómo garantizo de que una máquina, que las 2 máquinas que forman parte de un Cloud Services y que exponen servicios web se me bajen al mismo tiempo? ¿Cómo hago que Microsoft, cuando aplica actualizaciones a máquinas y a host, no me baje las 2 máquinas? Porque si yo estoy pagando 2 máquinas virtuales, que por ejemplo adentro tienen el rol de web server, yo elijo el rol, y Microsoft de esa forma me garantiza el 99.95%, pero me apaga las 2 máquinas a la vez, estamos ante un serio problema. Bueno, esto lo podemos solucionar con los Availability Sets. OnCloud Services no alcanza para generar alta disponibilidad, pero es un requisito. Necesitamos set de disponibilidad. Un set de disponibilidad me permite incluir a un equipo y a otro equipo más en un mismo set de disponibilidad para decirle a Microsoft que tienen que estar en diferentes dominios de falla y dominios de actualización. Significa que van a estar en diferentes racks, por ejemplo, dentro del mismo data center de Microsoft. Entonces, cuando Microsoft tenga que hacer actualizaciones o cuando haga mantenimientos, me va a garantizar de que no me baja por ejemplo, 2 máquinas virtuales a la vez. En este ejemplo, nosotros tenemos una Availability Set para los servidores web y una Availability Set para los servidores SQL o de base de datos. Entonces Microsoft, cuando baje uno de los racks, por ejemplo, por una falla, el otro rack va a seguir vivo con mis máquinas virtuales arriba y me va a permitir seguir operando. Si yo tengo que bajar por actualizaciones, gracias al Cloud Service, que me está exponiendo servicios hacia las 2 máquinas, me va a permitir seguir operando. ¿Qué es dominio de falla y dominio de actualización? Esto es muy simple. Microsoft hace actualizaciones y a Microsoft les puede fallar algo que tenga que ver con el rack, con conectividad y demás cuestiones. Ahora, cuando estamos hablando de alta disponibilidad, no solamente hablamos de alta disponibilidad por posibles errores en las máquinas virtuales o en los data centers de Microsoft. También estamos hablando de alta disponibilidad para balanceo de carga. Si yo tengo que escalar horizontalmente, no verticalmente, no agregando recursos a una máquina, sino horizontalmente, necesito tener un Cloud Service, necesito tener Availability Sets, pero necesito balancear máquinas virtuales, que eso se hace a través de la publicación, a través de los endpoints. Puedo balancear hasta 50 máquinas virtuales a través de una IP pública single. Y por supuesto debo implementar los Availability Sets. ¿Cómo hago una publicación con muchos, por ejemplo, servidores web en un Cloud Service? Muy simple. Vamos a la parte de Internet Explorer. Y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a la parte, de Virtual Machines. Y una vez que entramos a la parte de Virtual Machines, vamos a entrar, por ejemplo, a la máquina Web 01. Y en los endpoints vamos a eliminar este endpoint del puerto 80 porque quiero crear uno con alta disponibilidad. Vamos a ir a la máquina virtual Web 02 y vamos a agregar un nuevo endpoint. Vamos a agregar el primer endpoint. Cuando agrego el primer endpoint, vamos a agregarlo por
Vamos a esperar que se termine de eliminar el de la máquina 1 porque ya está expuesto uno de los endpoints a través del puerto 80. Por eso eliminé recién esta publicación HTTP. Pero vamos a hacer una por HTTPS. Así ganamos tiempo. Entramos a la máquina web 02, endpoints. Recordemos que las máquinas web 01, 02 y 03 forman parte del mismo Availability Set y del mismo Cloud Service. Esto lo podemos verificar entrando al Cloud Service Web 01. Y acá vamos a ver que las instancias que tenemos son esas tres máquinas virtuales. La Web 01, Web 02 y Web 03. Entonces, estando en la máquina virtual Web 02, por ejemplo, vamos a generar un endpoint nuevito de acceso web. Vamos a ver si ya se desocupó el HTTP. Sí, ya se desocupó. Vamos a decirle que el puerto público es el 80 y el puerto privado es el 80. Pero a esto lo que le vamos a sumar, que este es el punto importante para crear alta disponibilidad, es decirle que esto se ha creado en modo load balancing. Nos va a pedir un nombre del load balancing, un protocolo de prueba para probar cuál está vivo, un intervalo que lo podemos modificar y un número de pruebas antes de determinar que alguno de los nodos no está arriba y que comience a balancear contra los restantes. Hacemos clic en guardar y lo que esto va a generar es una publicación preparada para alta disponibilidad. Fíjense que tiene un load balancing set asociado. Por supuesto, desde las otras máquinas que tenemos que hacer, tenemos que venir, generar un endpoint. Vamos a esperar que se termine de crear el endpoint para poder agregarlo a ese set de alta disponibilidad. Entonces lo que estoy haciendo acá es nada más y nada menos que exponiendo el puerto 80 hacia muchas máquinas virtuales y que Azure, a través de su balanceador, a través de su Cloud Service, a través de su set de disponibilidad, me exponga el servicio. Esto lo logro con el objetivo de que cuando se me caiga una máquina virtual no se me caiga todo el servicio. ¿Sí? Fíjense que acá ya se creó, vamos a agregar un endpoint y lo podemos agregar al endpoint que hemos creado recientemente. Le damos siguiente, elegimos un nombre, el endpoint por supuesto, vamos a hacer una reconfiguración de los load balancing. Si quisiera modificar las opciones de prueba, lo podemos hacer. Y le damos siguiente. Esto lo que está generando, repito, es que exista un endpoint con alta disponibilidad para este Cloud Service. Fíjense que acá se me empieza a exponer por el puerto 80, me va a aparecer la otra máquina expuesta por el puerto 80. Y esto lo que me va a permitir es que si alguna de las máquinas se baja, el servicio siga activo. Entonces, repasando brevemente, para yo poder tener un SLA del 99.95% en Azure, necesito inicialmente tener un set de disponibilidad un set de disponibilidad configurado, un Cloud Service configurado, y esto lo que me va a permitir es que, sea por error de Microsoft o por una actualización de Microsoft, no se bajen todos los nodos a la vez. Esta es la única forma que yo tengo de garantizar la disponibilidad en Azure de servicio. De otra forma, Microsoft me puede apagar las máquinas virtuales 10 horas porque está haciendo mantenimiento en el rack y yo ni siquiera voy a poder llamar a Microsoft para poder pedirle o para poder reclamarle absolutamente nada. Esto figura en los contratos, ¿no? Por supuesto. Hay una aclaración o un disclaimer que el 99.95 en caso de máquinas virtuales va a ser solamente aplicable en este contexto. Recuerden, cualquier duda o consulta que quieran realizar,
lo pueden realizar a través de preguntas y respuestas. Hasta acá hemos recorrido la parte de máquinas virtuales, por lo menos hemos hecho un recorrido, una introducción y hemos llegado a cómo configurar máquinas virtuales altamente disponibles. Luego, por supuesto, la aplicación tiene que ser altamente disponible, ¿no? Sí o sí necesito que la aplicación sea altamente disponible, porque si no, no me basta con que Azure me balancee hacia servidores web que tienen diferente contenido, porque de esa forma no funcionaría nada. Terminada la parte de Virtual Machines, vamos a entrar a la parte de sitios web, que es otro de los componentes de procesamiento, de cómputo, perdón, de Azure. Hasta ahora todo lo que vimos forma parte de infraestructura en la nube, o infraestructura como servicio, IaaS. Sitios web de Azure forma parte de plataforma como servicio, o PaaS. ¿Qué es lo que me permite sitios web de Azure? Básicamente, sin la necesidad de montar una máquina virtual con una IaaS adentro, poder hacer publicación de una aplicación basada en PHP, .NET o la tecnología que sea de programación. Es un servicio ofrecido como plataforma, soportada sobre IaaS, permite URLs personalizadas, por ejemplo, para poder colgar mi sitio web institucional sin ningún tipo de problemas. Tiene una experiencia unificada con Visual Studio para aquellos amantes de desarrollo o aquellos desarrolladores. Por lo cual, imagínense esto, cómo impacta como mecanismo de prueba, ¿no? Tiene un impacto muy alto. Permite autoescalamiento y permite monitoreo. Y soporta todos estos lenguajes, desde .NET, Java, Node, PHP, Python y la integración con Visual Studio y Visual Studio Online. Vamos a ver desde el panel de control cómo podemos crear y cómo podemos consumir un sitio web. Si nosotros vamos acá arriba, a la parte de sitios web, nos vamos a encontrar con que ahora tenemos un sitio web corriendo, que es un blog, TTWS Blog 01, que tiene una dirección o una URL, que es ttwsblog01.azurewebsites.net. Cuando entramos, nos vamos a encontrar con una tecnología Block Engine que está disponible y la estoy alojando en los servicios como plataforma de Azure. Mientras ahí lo vamos abriendo, yo voy a estar ingresando a ese sitio web. Noten que cuando ingreso al sitio web, tengo una parte de dashboard, así como si fuese una máquina virtual, donde puedo saber cuánto storage estoy consumiendo de 10 GB, cuáles fueron los picos que tengo. Fíjense que acá abrió la página web, que es un blog. ¿Sí? Bienvenido a mi blog PaaS de TechTime, por ejemplo. ¿Cómo sabemos que realmente este es el sitio que estamos consumiendo al lado? Vamos a darle stop al sitio web. Esto lo que hace es detener el sitio web, por lo cual, cuando venga la URL que estábamos manejando, nos va a decir que el sitio web no está disponible. Es como si bajaría, como si apagaría en el IIS el sitio web y la application pool. Cuando le doy Start nuevamente, el sitio web vuelve a arrancar y por supuesto vuelve a estar disponible. Si le doy F5, vuelve a estar disponible para que yo lo consuma. Noten que esto es como un panel de administración de IIS, pero en la nube. De hecho, puedo configurar un montón de aspectos. Fíjense que si voy a la solapa Configure, tengo la posibilidad de configurar versión de .NET, versión de PHP, versión de Java, versión de Python. Si el application pool es integrado o clásico, si es 32 o 64 bits, si soporta WebSocket, si soporta Always-On, que es otra de las funcionalidades disponibles, si se puede editar en Visual Studio Online, puedo subir certificados, puedo subir mis nombres de dominio públicos y puedo verificar el binding SSL para publicar con certificado digital. Tengo otras opciones, ¿no? De login del website, de monitoreo y otro tipo de opciones de aplicación
páginas por defecto, que las puedo agregar y quitar, handlers, como funciona, como sucede en una IIS local, y Virtual Directories, Virtual Applications. Puedo escalar el sitio para decir, bueno, si me llegan a entrar 10.000 personas, que Azure lo pueda soportar, yo lo debería de permitir. O puedo cambiar la memoria que le doy al sitio web y cuántas instancias del sitio web quiero desplegar a la vez. Por supuesto, cada una de estas opciones traen un cargo en el cobro que se realiza en forma mensual a través de Azure. Fíjense que luego, esto es un sitio web.net con una base de datos SQL. La creación de los sitios web son muy simples. Yo puedo venir a un sitio web y crear un sitio web en forma rápida, donde pongo una URL y el tipo de hosting. ¿Sí? Puedo hacer una creación custom, donde tengo la posibilidad de asociar esto con una base de datos de SQL, por ejemplo. Por supuesto, poniéndole un nombre. ¿Sí? Y generar un nuevo servidor de SQL, pero SQL como plataforma, no estoy dando un servidor, sino una nueva conexión, un nuevo usuario administrador, con una región asociada. O podría crear un sitio web desde galería. Esta es la galería de Microsoft, la galería de aplicaciones de Microsoft, donde si quiero, con un simple clic, puedo entrar a un blog y dar de alta un WordPress con un par de clics, poniéndolo una URL, creando un nuevo servidor de base de datos, un nuevo grupo de escalamiento. Por supuesto, debería llenar un montón de opciones que son propias de la aplicación. Si yo elijo, por ejemplo, Block Engine nuevamente, no me va a pedir esas opciones. Y el sitio web se crea tan fácilmente con darle un clic en aceptar. De esta forma, yo estoy dando de alta un sitio web. En este caso elegí el contenido de una plantilla, pero yo podría tener un Visual Studio o subir el contenido por FTP. Si queremos subir nuestro sitio institucional de nuestra empresa, Azure, lo creamos. Hay sitios web que tienen una asignación gratuita, tiene que tener ciertos requisitos. Puedo crear por suscripción hasta 10 sitios web gratuitos y subirlos. Por supuesto, tienen que tener algunos requisitos de poco tráfico, poco peso y no utilizar ciertas tecnologías. El sitio web, en este caso de Block Engine, ya está creado. Fíjense qué rápido se creó. Y cuando voy a la parte de dashboard, tengo una URL asociada. Bueno, acá tengo todos los datos de FTP hostname, FTP name. Tengo un montón de opciones asociadas a hosting. Pero acá tengo la URL del sitio. Y cuando ingreso, van a notar que lo primero que se va a abrir es el asistente de configuración de Block Engine. ¿Por qué? Porque yo seleccioné una aplicación de galería. Podría haber hecho un sitio web en blanco y luego subir mi contenido por FTP o por Visual Studio sin ningún tipo de problemas. La primera vez que arranca, por supuesto, se inicializa el Application Pool, tiene un poquito de demora, pero en breves segundos lo que va a hacer es aparecer, en este caso el asistente de configuración, de este blog gratuito que nosotros hemos seleccionado de muestra para la creación de este website. Fíjense que acá entró y me pone un contenido por defecto, ¿sí? Yo después puedo iniciar sesión con las credenciales automáticas que vienen en esta aplicación y demás. Si quiero detener el sitio, simplemente vengo acá y lo detengo. Entonces el sitio ya deja de estar disponible. Así de fácil es crear un sitio web en Azure. También forma parte de los servicios de cómputo de Azure que hoy teníamos comprometido ver. Ahora, hemos visto websites, cloud services y virtual machines. El cloud service, noten que también me sirve para poder unir un sitio web con una máquina virtual que, por ejemplo, tenga la base de datos. Entonces yo podría tener una aplicación web que utiliza base de datos SQL, la aplicación web publicada como plataforma y la base de datos SQL publicada con una máquina virtual. ¿Qué gano con esto? Bueno, todo va a depender de quién administre y de las funcionalidades que necesite de SQL. SQL forma parte de los servicios de datos
de Azure que nosotros puntualmente estaremos viendo el día martes 24 de junio. Pero yo podría tener como fronting mi código o el código que desarrolló el desarrollador web subido como plataforma, no tengo que montar servidores web, no tengo que preocuparme por el balanceo de los servidores, no tengo que montar una IIS, lo monto como plataforma como recién hicimos con el sitio, pero la base de datos la apunto en el mismo cloud service contra máquinas virtuales, por ejemplo de SQL, que por supuesto para que sean altamente disponibles tienen que tener su cloud service, su availability set y estar publicados de una forma específica y utilizando opciones de replicación propias de SQL. Pero este cuadro comparativo muestra que los sitios web son muy fáciles de usar, pero tengo poco control. Poco control, ¿por qué? Porque no puedo acceder a ningún servidor. Las opciones que tengo de configuración son las que me muestra como plataforma Azure. Los cloud services están en una facilidad de uso y control intermedio, si es que quiero matchar o si quiero combinar opciones. Y una máquina virtual es más difícil de usar, pero más fácil de controlar. ¿Por qué? Porque tengo control absoluto de lo que sucede dentro de la máquina virtual. Recordemos la separación de roles que mostramos apenas iniciamos la presentación, donde decía las responsabilidades que tengo en una infraestructura por software, como plataforma y como infraestructura. Bien, recordemos que pueden hacernos todas las preguntas que quieran. Por ahora están todos muy calladitos, no hicieron ninguna pregunta, pero nos pueden hacer las preguntas que quieran a través de preguntas y respuestas, del panel de preguntas y respuestas. En esta presentación, que duró más o menos unos 85 minutos, lo que hemos visto es una introducción en algunos puntos avanzada a los servicios de cómputo de Azure. Es un mundo el tema de las máquinas virtuales en Azure. Y principalmente es un mundo que debemos controlar si es que queremos introducirnos en él. No se trata de la misma forma la disponibilidad y no se trata de la misma forma de la posibilidad de administrar los servicios por región. Fíjense que yo no tengo un botón derecho Move de región, mover del data center de Europa al data center de América antes de que hagan un mantenimiento. No, para eso necesito dos máquinas virtuales con una availability set y con un cloud service. Hay ciertas particularidades de redes que hoy simplemente lo que aprendimos es que no hay que setearle una dirección IP privada, ni pública, ni nada a la placa de red de la máquina virtual. Lo tenemos que hacer a través de PowerShell con una reserva del DHCP. Pero esto lo vamos a ampliar y lo vamos a ver profundamente el día jueves cuando veamos en el próximo webcast que está publicado los servicios de red de Azure. Luego, el martes siguiente, lo que vamos a estar viendo son servicios de aplicación, entre ellos autenticación múltiple para Active Directory, multifactoreo, doble factor de autenticación, automatización, Remote App en Azure, que es una novedad muy reciente, servicios multimedia y tareas programadas. Pero la frutilla del postre de los servicios de aplicación que vamos a ver el martes 17 es Active Directory. Active Directory en la nube, no una máquina virtual con Active Directory, sino la sincronización de Active Directory. Material del evento van a tener disponibles todos para que puedan ver en techtime.net a partir de mañana a las 9 de la mañana con la URL corta evento 2014-0610. Todo el material del evento, inclusive la grabación, artículos relacionados y la presentación que ustedes están viendo. Simplemente acá les muestro que en techtime.net se van a poder encontrar con muchas publicaciones que son de, por supuesto, de tecnología, principalmente servicios Microsoft, la galería de eventos programados a través de los cuales pueden suscribirse, pero ya tienen publicada una nota de introducción avanzada a servicios de cómputo que si ingresan se van a encontrar con el mensaje que a partir del 11 de junio de 2014, o sea mañana a las 9 de la mañana, va a estar el contenido de este webcast, la grabación, la van a poder escuchar, ver, el material y artículos relacionados con todo lo que hemos visto hasta ahora. Por supuesto, les recuerdo que hay próximos eventos.
estos eventos elegimos hacerlos a las 9:30 de la noche. Hemos hecho otros eventos a las 10 de la mañana, otros eventos a las 2, 3 de la tarde. Tratamos de ir variando porque el público que pueda acceder a esos eventos es variado. Hay muchos que no pueden acceder a la tarde porque están trabajando y se les está incendiando el data center, por decir algo. Y hay otros que no pueden ingresar a la noche, pero sí pueden ingresar a la tarde. Tratamos de ir variando. Este mes de junio, todos los eventos son 9:30 de la noche. El próximo evento recordatorio es de servicios de red. Vamos a ver cómo generar una VPN site-to-site contra un dispositivo de red, MikroTik, y contra un dispositivo TMG, por ejemplo, y utilizando Route and Remote Access para generar una VPN site-to-site, una VPN point-to-site, de sitio a punto, o de punto a sitio, mejor dicho, contra Azure, y cómo podemos hacer para tener máquinas virtuales abajo, máquinas virtuales arriba y que se vean como una misma red. Adicionalmente, también lo que vamos a estar viendo en los servicios de redes es toda la parte de ExpressRoute, que es una funcionalidad nuevita de Azure, y toda la parte de administrador de tráfico y de balanceo entre regiones. Pero nos vamos a enfocar en una red privada en Azure y cómo configurarla, cómo configurar un segmento de red, cómo configurar la subnet y qué subnet de ruteo y qué subnet de gateway necesitamos, que es obligada. Lo vamos a ver a través de consola y a través de página web. Esto va a ser el jueves 12 de junio, dentro de 2 días, 21 a 30 horas. El próximo martes 17 de junio vamos a ver servicios de aplicación, como recién dijimos, que la frutilla es Active Directory en Azure. Y por último, el martes 24 de junio vamos a ver servicios de datos, que cuando toquemos la parte de servicios de datos, lo que vamos a estar viendo es todo lo que es bases de datos SQL, como hemos visto hoy, sitios web, pero para SQL, sin montar un servidor, servicios de almacenamiento, backup en Azure que podemos hacer desde Windows Backup, podemos backupear servidores on-premises que estén en nuestra infraestructura local, los servidores de Azure, directamente hacia un storage de almacenamiento de backup de Azure y podemos navegarlo. También vamos a ver servicios de caché y servicios de recuperación. ¿Cómo hacer desde Azure para administrar dos Hyper-V que están en forma local y poder mover máquinas virtuales entre ellos? Desde ya les agradecemos muchísimo la participación que han tenido todos. Por supuesto, si tienen alguna duda o consulta, es el momento, aprovechen. Creo que hemos tratado de responder las preguntas más típicas que pueden surgir en este tipo de escenarios. Les agradecemos muchísimo por haber estado presentes. Les dejo mis datos de contacto. Recuerden que mi blog personal es techtime.net. Le agradecemos muchísimo a Nicolás Granata por haber colaborado en todo el background de la presentación. Y por supuesto también les dejo los datos de contacto de Aljeiba, que siempre está en apoyo constante de este tipo de eventos. info@aljeiba.com.ar, y la página web es www.aljeiba.com.ar. Si tienen alguna duda o consulta, es el momento, pueden aprovechar a escribirla. Si tienen algún tipo de feedback, también pueden aprovechar a por supuesto, a preguntarlo. Acá hay algunas preguntas que ya fueron respondidas. Por ejemplo, cómo se gestiona un dominio. Por defecto sí, aparece cloudapp.com. Ese es de Azure. Luego se pueden agregar apuntamientos de un dominio propio y configurarlos. Pero CloudApp claramente no es modificable y viene por defecto. Por otro lado, otra de las preguntas es si se puede considerar como servicio de Disaster Recovery. Por ejemplo, si yo un SQL AD que repliquen desde la infraestructura local hacia la nube. Claramente, configurando una red VPN site-to-site, y vamos a mostrar cómo hacer una contingencia el próximo jueves de Active Directory, ¿no? Con Active Directory Domain Services, yo puedo tener replicada la información. Esto es como si estuviese en la misma red. Por supuesto hay que tener consideración de qué tráfico estoy replicando, claramente. Ahora, hay algunas consideraciones a tener en cuenta. Y les voy adelantando un detalle. En próximas versiones de Windows Server o en la próxima update de Windows Server, los servicios de recuperación en la nube van a permitir llevar con un clic una máquina virtual de infraestructura on-premises hacia la nube e inclusive a replicarla. Por supuesto, esto se sabe que está en el roadmap, no está confirmado por el momento.
¿Qué más en este? Bueno, por supuesto, el caso de SQL es un punto especial, ¿no? Tengamos en cuenta que un SQL para poder replicar, se podría pensar en una replicación entre servidores SQL, pero hay cosas que no se van a poder hacer entre una infraestructura local y la nube, como por ejemplo una clusterización. Cluster no está soportado para SQL en la nube, en Azure puntualmente, y menos en una infraestructura híbrida. Sí está soportado iOS On, con ciertas consideraciones en la nube. Pero yo podría hacer una replicación que no es alta disponibilidad de ciertas bases de datos, ¿sí? Hacia máquinas virtuales que tenga, por ejemplo, en la nube. Pero hay consideraciones especiales. Pero con Active Directory, tal como indica acá la respuesta que te hemos dado, no, sí o sí hay escenarios más comunes, digamos. Por otro lado, la implementación de alta disponibilidad desde la administración de Azure se refleja finalmente en una autoconfiguración NLB a nivel de sistemas operativos o completamente transparente para el sistema operativo. No, lo que estamos implementando como alta disponibilidad es la capa de balanceo. Haced cuenta que tenés un F5 o un hardware balanceador adelante. Luego, la aplicación debe replicar datos, como daba el ejemplo del sitio web. Yo puedo tener balanceo 3 servidores web, pero tengo que tener un mecanismo propio para que la aplicación replique los datos o que esté la misma información en todos los servidores web, ¿sí? Por lo cual, una cosa es la implementación de Azure, de load balancing, que lo que me permite es balancear el tráfico que está entrando por Internet a través de un binding, de un endpoint a través de Internet. No se refleja una autoconfiguración a nivel de sistemas operativos. Claramente acá te hemos respondido. Tengamos en cuenta que el failover clustering solamente está soportado para SQL 2014 iOS On, ¿sí? Por otro lado, otra de las últimas preguntas que figuraban eran si se pueden mandar por correo las siguientes fechas de jueves, martes. Sí, por supuesto. Los invitamos a que puedan suscribirse. O primero que puedan ingresar a www.techtime.net, donde están publicadas las fechas. Las fechas de los eventos se van publicando a medida que van saliendo, pero tienen un artículo que está en segundo lugar de todas las fechas de junio o de próximas fechas para junio. Fíjense que acá les voy a mostrar que en la página de Tech Times, lo que tenemos en la página de inicio como segundo artículo por el momento, mañana va a estar mucho más abajo, son todos los eventos de junio 2014 con sus fechas y con su link de inscripción. Pueden mandarnos también un mail a info@techtime.net o a mis datos de contacto que he publicado, o me pueden seguir por Twitter para que les forwardemos las fechas y próximas fechas que va a haber durante julio de diferentes tipos de eventos que se hacen de tipo webcast. Hay algunos eventos que los realizamos en Microsoft Argentina directamente en forma presencial, que también se puede enterar. Acá está en cada uno de los webcasts los links. Muy bien, si no hay más preguntas, les agradecemos a todos por haber participado. Les recuerdo, los datos de contacto están en pantalla. Y nos vemos en el próximo webcast, que esperemos que contemos con la participación de todos ustedes. Si bien la hora es, por lo menos en la Argentina, que tenemos una zona horaria GMT-3, es justo horario de cena. Pero bueno, le damos posibilidad a otros que no pueden participar del horario habitual a participar. Les agradecemos mucho, les mandamos un saludo y gracias por haberse conectado.